Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más agradecidos con el Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Y queremos hacer un llamado a todo aquel que esté escuchando en esta hora y que quiera pasar a escuchar la palabra de más cerca del Señor, puede pasar. Bienvenido a la casa del Señor. Y vamos a darle gracias al Señor porque una vez más nos ha permitido estar aquí para seguir la segunda parte y seguir aprendiendo de su palabra y seguir conociendo, reflexionando. ¿Para qué? Para que el Señor sea el que se glorifique en nuestras vidas. Amén. Mi nombre es Carolina Brambila, copastora de este ministerio internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y es un honor y un privilegio que el Señor le haya placido tomarme a mí como un vaso y limpiarlo para traer su palabra. Y vamos a estar meditando en su palabra, ¿verdad? Porque su palabra es verdad. Y todos sus mandamientos, todos sus escritos son inspirados por el Señor. Y por ende necesitamos de conocerle para poderle agradar, porque muchas veces creemos que estamos obedeciendo al Señor, que estamos agradando al Señor, y estamos muy lejos de estar cerca de agradarle, ¿verdad? Por ejemplo, la continuación de este estudio es: ¿cuál es la verdadera santidad que el Señor demanda de nosotros? O sea, ¿qué es lo que espera esa santidad de nosotros? ¿A qué santidad se refiere? Porque su palabra dice que sean santos porque yo soy santo. ¿Será que esa santidad se refiere, como a muchas de las ocasiones se dice, que en la mujer no se debe de pintar, no se debe de maquillar, no se debe de pintar las uñas, no se tiene que andar con vestido corto, o sea, poniendo medidas, ¿verdad? Yo no digo que tiene que andar escotada y enseñando el cuerpo, ¿verdad? Pero también no hay que ir a los extremos, con modestia, arreglarse bonito, para no verse uno también. Oye, si estamos representando al Señor, que hay gozo en nuestras vidas, vamos a estar como nos levantamos y venir a la iglesia. No, venir a la casa del Señor, o sea que hay que también no estar en lo tirado. Amén. Y yo sé que el Señor nos ha dejado la palabra para realmente saber a qué santidad se refería. Precisamente hoy estaba compartiendo con una hermana y me preguntaba: hermana, ¿usted cree que es pecado usar pantalón o maquillarse? Porque yo no me maquillo mucho, solamente poquito para no verme pálida, me dice. ¿Será pecado? Le digo, para muchos eso es pecado. ¿Por qué? Porque se han enseñado de esa manera, han sido instruidos de esa manera, pero desconociendo el verdadero significado del pecado. En 1 Juan 3:4 dice que infracción de la ley es el que comete pecado, infringe la ley, y todo aquel que infringe la ley comete pecado. Y me dice, yo no sabía dónde está escrito eso. Entonces, de la mano va a ir, si el Señor quiere transformarnos, nuestra vestimenta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de arreglarnos. Dice que su palabra es perfecta, su ley es perfecta, que convierte el alma. Y al convertir el alma, nuestro interior y exterior se va a mirar. Así es de que nadie le tiene que decir oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, o ya no te puedes venir aquí a la casa del Señor porque si vienes vestido de esa manera. El mismo Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda, porque Dios es de orden. Entonces Él va a ir ordenando lo que está desordenado en nuestras vidas. Amén, la misma palabra. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Para eso es que el Señor nos llama, que nos estemos preparados. La misma palabra dice que es para inspirar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces, si su palabra es lo que hace nosotros, si la escuchamos y la ponemos por obra, la misma palabra se va a encargar de transformarnos. Y la santidad es separarnos de lo que está impuro. Porque hay inmundo y hay puro. Entonces, ¿qué pasa si realmente ponemos en práctica su palabra? Realmente va a ser un cambio en nuestras vidas. Y vamos a estar preparados para cuando el Señor quiera hacer lo que quiera hacer con nosotros. Para que no haya quien, por ejemplo, cuando le preguntó Jesús, ¿quién me redarguye de pecado? O sea, ¿quién me puede decir que yo estoy transgrediendo la ley? Que yo estoy cometiendo pecado. Y pues nadie lo pudo juzgar, nadie lo pudo decir, mira, esto es lo que estás fallando, porque él guardó toda la Torá, todos los escritos del Señor. Amén. Y vamos a Salmos 119, 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Ahí está. O sea, bienaventurados, o sea, privilegiados somos el que anda en su palabra, en sus caminos, por donde Jesús caminó. Los que andan en la ley de Jehová, la ley que dio a Moisés para nosotros. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea, no puede decir que anda en los caminos del Señor y andar haciendo cosas que no son agradables al Señor. Eso es contrario de lo que se está hablando. También hablaba con una hermana el día de hoy que me decía, ¿cómo puedo saber si la persona es de Dios o no es de Dios? La misma palabra lo dice, que por los frutos lo vas a conocer. Por los frutos lo conoceréis. Le digo, si lo que habla va en acuerdo con lo que él hace, en la forma que está escrita la palabra del Señor, entonces es del Señor. Y ya sabemos que también dice que el que no es del Señor es del diablo. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, por los frutos nos vamos a conocer. Porque, por ejemplo, los árboles de limón, de naranjo, de lima, si usted no los ve con fruto, usted los ve igual. Por el fruto lo vamos a conocer. Igual al cristiano, al creyente en el Mesías, tiene que andar caminando como él caminó. Porque si no es así, es un mentiroso. Porque no puede decir que es hijo del Eterno y comportarse con malas mañas y en desobediencia de la palabra. Porque su hijo, Yeshua HaMashiach, él obedeció toda la palabra y lo llamó hijo. ¿Por qué? Porque guardó toda su palabra. ¿Y dejó para qué? Para que nos pusieran en ejemplo que sí se puede guardar la palabra, la que el Señor dejó para su pueblo. Amén. Y vamos a Salmos 119, 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos.
Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes eternamente. ¿Cuándo es que vamos a limpiar nuestros caminos? Con la palabra. Dice, Señor, guía mis caminos con tus mandamientos y guardar los estatutos. Cuando hacemos eso, no vamos a ser avergonzados por el Eterno. Porque no nos van a decir, ¿cómo que dices que Señor, Señor, y no haces mi voluntad? Ahí van a ser avergonzados los que dicen servirle al Señor y no conocen ni siquiera lo que es el amor, el amar a Dios. Y más adelante vamos a estar viendo también esa parte. Y cómo seguirnos purificando, qué realmente es lo que quiere, qué es lo que demanda el Señor que hagamos para poder ser limpios y purificados. Como dice que guardar sus mandamientos y sus estatutos limpia el camino. Y en Deuteronomio 10:12 dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Un buen consejo que él dejó. Que de esa manera es como vamos a ser también prosperados. Aquí es la manera que muchas veces no sabemos para qué es lo que nos quiere el Eterno, para qué nos quiere Dios, para qué nos quiere el Señor, qué quiere que hagamos. Aquí está, muy claro. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que lo temas, que andes en todos sus caminos, que le ames, y ya luego vamos a ver qué es amar, y que le sirvas, que cuando el Señor te diga, hijo mío, digamos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y si nos manda a hacerlo, y que le sirvamos con todo el corazón, con toda nuestra alma, y que guardemos sus mandamientos, sus estatutos, sus fiestas, para que tengamos prosperidad. Esa es la mejor bendición. No tener dinero, pero tener esta palabra en el corazón, guardar esos dichos. ¿Para qué? Para que el Señor nos ame más todavía, nos bendiga, nos prospere. Porque ¿de qué nos serviría tener millones de dólares o millones de pesos, millones de francos, si no tenemos la palabra del Señor, que Él es el que nos da la vida eterna, el que nos limpia de toda maldición, el que nos limpia de toda transgresión a su palabra? Yo sé que muchos van a decir, es que ya el Señor, ya Jesucristo, Yeshua, murió en la cruz para ya perdonarnos, y nosotros ya no teníamos que hacer nada de esto. Esto no está nada más para que se hiciera hasta cuando viniera Jesús. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Dice, y así como hice yo, haced ustedes. Y podrán hacer esto y más. Eso es lo bonito.
Y miren, en Juan 14, aquí vamos a ver que realmente es el amar a Dios. Porque muchas veces decimos, yo amo a Dios a mi manera. No. Dios tiene, déjeme decirle que tiene su manera Él, de cómo lo amemos, cómo demostrarle nuestro amor. Si es verdadero, vamos a hacer lo que dice aquí. Esto es como una prueba. Haga de cuenta como cuando estaba en el COVID, le hacían un examen y si salía positivo, salía negativo. Así con esta palabra vamos a hacer. Esto es lo que nos va a identificar si estamos amando realmente al Señor o solamente de dientes para afuera. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y lo amaré, y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que Jesús vino a hacer la voluntad, vino a amar al Padre, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Así es de que Jesús no vino a cambiar nada, Él vino a ponernos la muestra cómo hacerlo, cómo realmente amar al Padre, obedeciendo su palabra. El que verdaderamente le ama, guarda su palabra, guarda sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. Eso es cuando realmente se ama al Señor. Porque si le conocemos, lo vamos a amar. Y hemos hablado anteriormente que conocer significa, en aquellos tiempos, conocer es cuando se convirtió, ¿cómo se le nombra a un matrimonio? Cuando son novios solamente, así se le conoce, se están conociendo, pero realmente se están tratando, ¿verdad? Porque conocer es cuando realmente ya se casan y tienen intimidad, y ahí es cuando ya se conocen y se convierten en uno solo. Así es de que la palabra, cuando se guarda, dice que nos volvemos en Él y Él en nosotros. Y veamos en Salmos 96:9. Dice, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. O sea que no es nada más para algunos. Eso es para todos. Para todo aquel que decida adorarle en su santidad. Porque Él es santo. Por eso Él dice que seamos como Él. Y si fuera que la santidad fuera diferente a lo que Él es, no nos diría, sean santos como yo lo soy. Como yo guardo la palabra, como yo amo a nuestro Padre. Porque Él es santo, el Padre. Y en Salmos 34 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que están apartados de hacer las transgresiones a su palabra.
en santidad, o sea, apartado de las maldades, de la transgresión a su palabra. Y dice, y celebrar la memoria de su santidad, porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. ¿Ya? Eso nos deja saber que Él tiene misericordia. Cuando venimos haciendo cosas cuando no las conocíamos, ahí entra la ira. Pero si nos volvemos a Él y entramos en la santidad, nos apartamos de hacer lo que estábamos haciendo, Él viene y dice que su ira nada más va a estar así por un poquito nada más. Habrá llanto, tristeza, pero en la mañana va a haber alegría. Y vamos a Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Porque es importante. Vea nada más que no nada más lo que nosotros hagamos. Muchas veces podríamos decir, pero ¿por qué si yo no tengo la culpa? Que mi hermano, que la otra persona esté en mal conmigo. ¿Por qué tengo que pedir que arreglar esto? Fácil, porque el Señor así lo ha mandado. No tiene que haber contienda entre nadie de nosotros, porque sus ofrendas, Él prefiere ofrenda de obediencia que ofrenda de cualquier ofrenda que le quieran dar al Señor. Primero es obedecerle. Si le dice que así, si usted no está bien con su hermana, vaya y arregle la situación. ¿Por qué? Porque no va a ser bien recibida la ofrenda. Vea que tan importante es que estemos en armonía, en santidad, apartados de cualquier... ¿Por qué? Porque mire, si no dijera esto el Señor, muchos pensarían que ya con diezmar, con ofrendar, pueden estar peleados con todo el mundo y no pasa nada. No, el Señor quiere que estemos bien, que nadie nos pueda no abrirle puertas al enemigo, ¿ya? Para que cuando venga alguien y que nos quiera avergonzar, no haya qué, ni haya con qué. Por eso es que el Señor quiere que busquemos esa santidad, que busquemos apartarnos de todo lo que sea desagradable al Señor y todo lo que nos pueda afectar. Me acuerdo que una vez había una compañera de trabajo y el Señor me puso que la perdonara, porque pues ella me hace la vida de cuadritos. Pero le digo, Señor, ¿y cómo le voy a decir que si ella es la que me ha fallado, es la que me ha tratado mal, yo por qué tengo que ir a hablar con ella? Y bueno, yo dije, bueno, en obediencia voy a ir, Señor, pero tú me vas a dar las palabras. Cuando hablo con ella le digo, mira, sabes que en la palabra de Dios dice que si yo sé que alguien tiene algo contra mí, arregla esa situación, porque yo no quiero perder bendiciones. Y me dice, wow, eso yo nunca había escuchado eso que hicieran las personas. Entonces, cuando hacemos esas cosas, estamos dando un buen ejemplo.
Y si queremos que todas las personas a nuestro alrededor se conviertan al Señor, tenemos que hacer la diferencia. Se tiene que ver un antes y un después. Tiene que haber un completamente extremado santidad. O sea, apartado de lo que se hacía antes, ahora. Para que podamos dar testimonio. Y también vamos a Mateo 4:9. Y les dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muchas de las veces va a haber cosas que nos van a querer distraer de la santidad del Señor. Van a haber cosas que nos van a querer sonsacar. Mira, no tienes que ya trabajar. O dinero fácil. Y más en estas crisis. Pero por eso el Señor, si Yeshua, pasó esto, también a nosotros nos puede pasar para distraernos de esa santidad. Caer en lo fácil. Caer en la trampa. Y podemos perder esa santidad por el dinero fácil. Pero el Señor es bueno y misericordioso, por eso nos dejó la palabra, para que con la misma palabra, cuando viene algo, acusarnos de cuando antes no conocíamos del Señor y de su voluntad, y que nos venga a querer torturar y decir: ¿sabes qué? Acuérdate cuando hacías esto, acuérdate de cuando hacías aquello. Pero el Señor nos ha dejado su palabra para que cuando la empecemos a poner en práctica, nos va limpiando, y con esa misma palabra le podemos decir a Satanás: ¿sabes qué? Escrito está que si yo obedezco la palabra de Dios, yo estoy limpia de toda transgresión de la que yo antes hacía. Y solamente a Dios tenemos que servirle y adorarle por su santidad. Y veamos en Mateo 5:14, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud, o sea, como de algo escondido, yo le conocía como una medida que usaban para medir maíz, pero en aquel tiempo eran para poner como las brasas, la ceniza encima, ponían fuego. Entonces eso no lo podían tener escondido si tenía fuego, si tenía luz, lo usaban para eso. No lo pueden esconder en eso. Y dice así, en el 15 dice: ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, ni sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Para eso debemos de dar luz, de hacer la diferencia. Que su palabra, al ponerla en práctica, que vean algo diferente en nosotros. ¿Para qué? Para que seamos alumbrando a aquel que no tiene luz, llevándole esa esperanza, purificándonos, limpiándonos en esa santidad de la palabra de Dios.
Y de esa manera va a ser glorificado el Señor a través de nuestras obras. Pero qué triste es cuando yo he escuchado que invitan a su casa de oración del Señor y le dicen: para ser como tú, mejor ahí me quedo. Por eso es importante poner en práctica la palabra de Dios, sus mandamientos, sus leyes, estatutos, preceptos, para que la misma palabra nos vaya limpiando, nos vayamos perfeccionando en esa santidad. Porque si Jesús, Yeshua, Él fue santo, porque guardó toda la palabra, todos los escritos del Señor. Dice en Efesios 4:22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creando según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está. Debemos de, ahora sí, doblegarnos, humillarnos ante el Señor y decirle: ¿sabes qué? Ayúdame a despojarme de ese viejo hombre, de esas viejas costumbres, de esas costumbres que desde mi niñez fui enseñado. Pero que tu palabra sea la que me está limpiando. Y me renuevo en el nombre de Yeshua. Y su Santo Espíritu que sea el que me ayuda en mi mente. El espíritu de nuestro espíritu sea renovado de nuestra mente. Y al renovarlo, ¿cómo lo vamos a renovar? Con la misma palabra. Es como, yo me acuerdo que antes había unos discos que se borraba y se le ponía otra música ahí sobre ese. Asimismo tenemos que borrar nuestro disco y volver a empezar a poner la nueva enseñanza del Señor, la que nos va a purificar, la que nos va a santificar. Porque dice que creado según Dios en la justicia. ¿Y qué es justo? Su palabra, sus leyes, sus estatutos son justos. Sus leyes. Y la santidad de la verdad. La verdad es santa. Y por ende nos santifica. Y veamos también en Primera de Tesalonicenses, dice en el 3:13: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Eso, ¿qué es lo que debemos de estar firmes? Que si ya sabemos cuál es la voluntad del Señor, estar firmes en eso. Que si sabemos que eso es lo que nos va a dar la santidad, que seamos irreprensibles, o sea que no hay algo en nosotros para decirnos: primero tú arregla eso que estás haciendo y después me corriges. Para que cuando vayamos y le decimos a alguien: ¿sabes qué? A Dios no le gusta esto. A los mismos creyentes. Para estar en santidad delante de nuestro Señor. Porque el día que venga de nuevo
Yeshua. Vamos a estar en delante del Creador. Y con su misma palabra vamos a tener esa nos va a ver si somos santos o no somos santos. Mire, me gustó esta parte de Primera de Tesalonicenses 4:1, pero en la versión Dios habla hoy. Me gustó cómo lo explica. La vida que agrada a Dios. Dice en el 4:1. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios. Entonces, todo lo que dejaron escrito, ellos dejaron ejemplos cómo vivieron, cómo obedecieron la palabra. Para agradar a Dios, dice, como ya lo están haciendo. Si ya lo están haciendo, síganlo haciendo. ¿Por qué? Porque el que esté limpio, límpiese más, dice. El que esté santificado, santifíquese más. Y dice en el 2, y ustedes conocen las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales. En el 4:4 dice, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como la gente que no conoce de Dios. O sea, el que no ama a Dios, no le conoce, no guarda su palabra, no guarda sus mandamientos. ¿Cómo va a poder respetar esto? ¿Cómo va a tener autoridad propia en su cuerpo? ¿Cómo va a haber santidad tanto en el cuerpo como en guardar su palabra? De esa manera hay santidad también. De esa manera va a cuidar su cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si estamos haciendo las cosas de Dios, no hay lugar para hacer las cosas que no son agradables a Dios. Y dice en el 6, que nadie abuse ni engañe en este asunto de su prójimo, porque el Señor castiga durante todo esto, como ya les hemos advertido. Dice en el 7, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecie estas enseñanzas, no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. ¿Y para qué sabemos que es el Espíritu Santo? Para que nos guíe a toda verdad. Y nos guíe lo que al Eterno le agrada y lo que no le agrada. Y de esa manera alcanzar la santidad que el Señor nos habla. Y vemos en Lucas 1:73. Mire donde hay hay promesas. Dice en Lucas 1:73, o sea 1:73, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Él hizo ese juramento que nadie nos podría hacer algo contrario a lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Por qué?
Porque si mismo Abraham obedeció su palabra, él sabía que haciendo eso iba a alcanzar la justicia y su santidad. Y no era para un día y otro día, el día que usted quiera. Dice todos nuestros días, para tener esa bendición, esa promesa que se le hizo a Abraham. Así es de que el Señor, Él siempre está en control. Y pues vamos a continuar en Lucas 16, 15 dice, en Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces Él les dijo, a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en el público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Vean nada más cómo hay gente que aparentemente está haciendo las cosas agradables al Señor. Pero ¿qué pasa? Nada más que hay gente que nada más le gusta que aparecerse como que parecer personas rectas. Pero Dios conoce los corazones, a Él no lo podemos engañar. Lo que es el que honra cosas de este mundo que son detestables a los ojos de Dios, pues ¿qué va a pasar? El Señor conoce el corazón, conoce el deseo de nuestro corazón que quiere, si quiere agradar al Señor, si quiere obedecer su palabra. A Él no le podemos engañar, decir que Señor te amo y no guarda su palabra. Así es de que a Él no le podemos engañar. Dice en Nueva Traducción Viviente, dice, en Lucas 16, 16, dice, hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios. Y todos están ansiosos por entrar. Dice, eso no significa que la ley haya perdido fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulada. Vea cómo la importancia de la ley de Dios. La ley de Dios no ha perdido la fuerza. Se debe de guardar su palabra. Se debe de guardar sus leyes. Porque su ley no ha perdido, aquí mismo lo dice en Lucas 16, 16, que no ha perdido la fuerza. O sea, sigue vigente esa ley que fue dada a Moisés. Así es de que eso nos deja un recordatorio en su palabra, que en su palabra permanece para siempre, que Dios no cambia, su palabra no cambia. El hombre es el que le ha dado una mala interpretación. ¿Para qué? Para hacerlo más fácil. Para hacerlo más fácil, aparentemente. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿qué nos hace creer? Que lo más fácil, lo más sencillo, que Dios de todas maneras nos ama. Dice, Dios ama aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Quién dijo eso? Dice que Él ama al que le ama y aborrece a aquel que no le obedece. Hasta me salió en verso sin esfuerzo, ¿eh?
Así de que, mire qué promesa y qué cosas van a pasar también. En Ezequiel 38:22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia, con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego, azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él puede hacer, cuando Él ya está cansado, ¿qué va a hacer? Eso va a mandar. Y para ser librado, ¿qué? Si obedecemos su palabra, vamos a ser de los que va a decir que de los que conocemos que Él es grande y Él es santo y merece toda honra. Y veamos en Salmos 137:23 dice, eso es cuando el Señor eso quiere que hagamos. Eso espera de nosotros. Esa humillación ante el Señor. Esa humillación ante el querer agradarlo y querer que seamos limpiados desde lo profundo. Salmo 139:23 dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso es tener esa decisión poderosa que el Señor quiere, que nos dejemos limpiar, que nos dejemos purificar, que nos dejemos entrar de verdad en santidad. Apartarnos por completamente. Yo no quiero nada que no sea agradable a ti, Señor. Examíname, pruébame. ¿Y cómo vamos a ser probados? Para saber si realmente nuestros pensamientos son de perversidad o son realmente en el orden del Señor. Así, con pruebas, con dificultades. Si cuando viene una prueba, una dificultad, pensamos, no, ya mejor no sigo las cosas del Señor porque antes no me pasaba esto, ya mejor me voy a ir de donde venía, estaba mejor. Cuidado, porque va a estar probado, va a estar, si usted le da permiso al Señor, Él no va a hacerlo si usted no le da permiso. Por eso Él nos da el libre albedrío. Y no significa que el darnos libre albedrío significa que si escogemos lo que no es de Dios, nos va a ir bien. Y no vamos a tener consecuencias. Eso es mentira. El que predica de que ya no tiene que hacer nada para ser merecedor de la vida eterna, dice, entonces ¿por qué dice que puede perder y serán borrados del libro de la vida de su nombre, cuando aquel que transgrede su palabra, el que no obedece por agradecimiento? Porque nosotros, por ejemplo, yo, por agradecimiento de verme salvado, esa gracia, esa que yo no era merecedora, de ser limpiada, de ser apartada de entre la inmundicia. El que hace eso es como el cerdito ese que después de bañarlo se va directamente al lodo. Y ahorita me recordé de otra palabra que dice el Señor, que el que regresa a sus mismos caminos de antes es como el perro que regresa a comerse el vómito. Miren nada más. Entonces, cuando empezamos a tomar esa decisión y decimos, Señor, examíname, límpiame,
purifícame, porque yo quiero estar en santidad, quiero estar limpia para ti. Porque así mismo dice su palabra que Él vendrá por su iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y qué es lo que va a ser limpio y sin arruga? Sin mancha. La misma palabra es la que nos va a limpiar. Y miren en Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Así de que la ley de Jehová es perfecta. Esa es la que nos va a limpiar. Es la que nos va a limpiar nuestras vestiduras. La palabra de Dios es agua viva. Y al ponerla en práctica estamos lavando nuestras vestiduras, nuestras malas maneras de vivir, las malas costumbres, las malas maneras de tradiciones, costumbres que nos habían enseñado. Eso es lo que el Señor nos limpia a través de su palabra, a través de sus leyes, sus preceptos. ¿Ah? Así es de que, y dice que ¿a quién es el que va a ayudar a limpiarse? Al sencillo. Lo va a hacer sabio para identificar lo que es del Señor y lo que no le agrada. De ahí viene la sabiduría. Dice que el sabio ve el mal y se aparta. Así es de que la palabra de Dios del Señor es hermosa. Nos limpia, nos purifica, nos da esa santidad que de verdad vivió Jesús. Que vivió aquí en la tierra, que Él lo hizo, y dice que si Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer, porque Él fue el mejor ejemplo. Y veamos en el Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. Aleluya. Esto va a ser, no es para cualquiera, ¿ven? La palabra es para el que realmente dice: yo quiero, aquí estoy, yo quiero que sea tu palabra la que me limpia, la que me transforma. Y Él dice que al sabio, al sencillo, al humilde, no al que dice que yo ya me sé todo, que eso ya no se tiene que guardar. Por eso es la palabra, la verdadera palabra que instruye, la que limpia, la que hace verdaderamente santo. Al humano se la han retirado y dicen que ya no se tiene que guardar. Pero si dice de cuándo ahora, de cuándo acá, lo que es perfecto, lo que es bueno y verdad, ya no se tiene que guardar, ya no se tiene que obedecer. Y fíjese que para el que los guardarlos hay gran galardón. Platicaba yo hoy con mi hija y le decía que mira cómo hay trofeos, ¿verdad? Y hay galardones. Los trofeos se le da al grupo, a un grupo, pero un galardón se le da a una sola. Se identifica. Se identifica que quién realmente se puede ganar el galardón, el que es diferente a todos, el que se esforzó, el que lleva su palabra, el que dice que largo es el camino, ¿verdad? Ay, disculpen que ya está la voz se me hizo. Se me secó un poquito. Amén. Así es de que hay gran galardón en guardar su palabra. Mire que vale el esfuerzo.
vale ese esfuerzo que nos hagamos en estar en esa santidad. Por eso el Señor dice que está buscando quien le adore en espíritu y en verdad. El espíritu, cuando tenemos el Espíritu de Dios, vamos a estar en la verdad que es su palabra. Que le adoren en espíritu, en su Santo Espíritu y en la verdad, o sea, en su palabra. La mejor, ahorita se me vino, pero está no recuerdo en qué, ahora sí que como digo que sé que está en la Biblia, que dice que, ahí está, ahora se me olvidó. En guardar su palabra hay galardón, ¿verdad? Pero también Él quiere que nos esforcemos. Que nos esforcemos. Y me acuerdo de la palabra que se me fue, se las digo enseguida. Y dice en Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que sintió ese sentir que hubo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando nos cueste algo en obedecer, eso es lo que tenemos que hacer. Pedirle al Señor que nos dé ese sentir que Jesús tuvo. Obedecerlo, humillarse, despojarse de decir, yo conozco, yo sé, hay que despojarnos de todo eso y decir, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Y el Señor dice que todo lo que pidiéramos y que es bueno, Él nos lo va a conceder. Y en Amós 5:14 dice, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis. ¿Y qué es bueno? La palabra. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. ¿Cómo decís, aborreced el mal y amad el bien? Si establecer la justicia en juicio, quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Sé que somos el remanente, pero si buscamos lo bueno, buscamos la santidad, podemos quizá vamos a tener esa justicia, nos vamos a poder justificar ante el Señor. Si ponemos a buscar lo que el Señor quiere que busquemos, su santidad, su palabra, lo que nos vuelve santos, lo que nos aparta del mal. Así es de que dice, en Hebreos 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no sois hijos, y no hijos. O sea que muchas veces nos han prometido en la mayoría de iglesias, prometen que al venir a Cristo se le acabaron los problemas, que ya todo se va a resolver, que ya no va a sufrir. Pero aquí dice que azota, que disciplina al que es su hijo. Entonces, y si no se disciplina, entonces no es su hijo. Entonces es un bastardo. ¿Y los bastardos de quién son? De Satanás. Y no son hijos. Entonces, alégrese, ahora en la prueba, porque siéntase privilegiado de ser disciplinado por el Señor, de ser azotado, porque eso significa que somos sus hijos. Y miren en el Hebreos 12:9 dice: además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Vea la diferencia. Nuestros padres de aquí de la tierra, ellos conforme a lo que ellos pensaban, como a lo que ellos se imaginaban y creían, cómo fueron educados, ellos fueron criados, es de la manera que nos corregían. Pero cuando nos disciplina el Señor, es provechoso para que seamos partícipes de su santidad. ¿Vean? Si no, no vamos a entrar a su santidad. Porque no puede entrar un cuerpo inmundo. Ya lo vimos más adelante. Atrás. Lo vimos en el otro estudio donde hablaba de que va a haber un camino de santidad. Solamente aquel que guarde su palabra va a poder caminar ahí. Y entonces como que nada más es creer. No, hay que buscar la santidad. La santidad y dejarnos corregir para que sea provechoso y podamos participar de sus grandezas, de su santidad. Dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos sin santidad, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vea qué importante es buscar la santidad del Señor, porque si no guardamos su palabra, sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, lo que nos purifica, lo que nos aparta del mal, ¿cómo vamos a ir a ver? No vamos a tener el derecho, no vamos a poder llegar a verle, porque dice, nadie verá al Señor sin santidad, sin guardar su palabra, nadie le verá. Y lo dice su palabra. Así es de que tenemos que reflexionar, yo también. Debemos de reflexionar en esta palabra y decirle, Señor, si hay algo que yo no me doy cuenta, límpialo, quítalo, purifícame, porque yo quiero estar ahí en delante de ti.
delante de ti. Y dice el 12:15, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea que también la gracia se pierde. Se puede alejar de la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dice del 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Es tiempo de ahora buscar su santidad, y no nos vaya a pasar que la despreciemos, y que cuando ya la quiéramos, así lloremos, pataleemos, hagamos lo que hagamos, ya no la vamos a tener. Cuidemos eso. Y con esto ya cerramos. Y espero que la palabra del Señor haya sido de bendición para sus vidas. Reflexionemos, compartamos con los demás, que conozcan de verdad qué es esa santidad, qué es esa santidad realmente. ¿Será que por usar vestimenta diferente? ¿Será que eso sí se van? Por ejemplo, yo me pongo y veo, por ejemplo, los que adoran al Buda, usan vestidos largos. ¿Será que ellos son santos ante los ojos del Señor? No. El que guarda su palabra es el que es santo. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja, y que les siga abriendo la sabiduría. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y nos vemos la próxima semana, primero Dios. Que el Señor los lleve con bien, si es que van a sus hogares o han salido, y que el Señor nos lleve a nuestros hogares en paz y en bendición, y que nos podamos reunir la próxima semana. Amén. Hasta la próxima. Bendiciones. Adiós.